Les voy a presentar lo que es estimación del efecto isla de calor urbano en la ciudad de Guayaquil. El contenido que vamos a ver el día de hoy, la introducción, la metodología, cuáles son los resultados obtenidos, conclusiones y los trabajos futuros en base a este tema. La introducción. Bueno, los cambios de temperatura son evidentes, ¿no? Y tenemos algunos ya perspectivas de cómo va a cambiar el año hasta finales del siglo. Así, la temperatura global puede tener un incremento de 4 a 6 grados centígrados a finales de siglo. Estas proyecciones de temperatura se han hecho en tres proyecciones, ¿no? Hasta el año 2040, del 2040 al 2070, del 2070 a fines de siglo. Estas proyecciones también van de la mano de lo que son el programa de reducción de gases de efecto invernadero y también lo que son emisiones. Se supone que en estos informes de la ONU para el 2070 los gases de invernadero y todos estos contaminantes también deberían reducir para tratar de evitar también el cambio de temperatura. Entonces, con este cambio de temperatura es evidente que las olas de calor pueden afectar a lo que es la salud humana y podemos ver también que como las personas están aumentando su nivel adquisitivo, esto también va a generar que exista una demanda mayor de energía. Entonces nos estamos dando cuenta de la densificación también de las ciudades. Podemos ver que las ciudades ahora están creciendo en vertical, son edificios mucho más altos, estamos perdiendo áreas verdes, tenemos un aumento en el consumo de electricidad en el interior de las viviendas y también el calor antropogénico a nivel de la ciudad está creciendo. Podemos ver, esta es una imagen de Quito, cómo ha crecido en la parte del norte de Quito y cómo se está densificando la ciudad. ¿Qué es el efecto isla de calor urbano? Este se genera cuando las temperaturas de una ciudad son muy altas y son muy altas en comparación de lo que son las zonas rurales. Esto se genera por el aumento de áreas construidas, la pérdida de vegetación, el aumento de lo que es el parque automotor. También los materiales que estamos utilizando para la construcción de las edificaciones, así también como los materiales que utilizamos en las calles y en las aceras. Tenemos obstrucciones de ingreso de viento y también los contaminantes ambientales. Por ejemplo, en esta foto de Guayaquil podemos observar, ¿no?, que ya tenemos una barrera de edificios altos en lo que es el río Guayas y está obstruyendo el paso de viento a la ciudad. Entonces tenemos al filo del río ya los edificios altos y una densificación urbana por detrás, la cual está teniendo problemas ya de aumento de temperatura por este hecho. ¿Cuál es la metodología implementada? Bueno, se utilizó un simulador de este fenómeno atmosférico donde se consideran 4 parámetros de análisis. Entre ellos están los parámetros de construcción, que son las propiedades de los materiales. Más adelante les voy a decir cuáles son los materiales que se identificaron y cómo se obtuvieron estos datos. De igual forma, necesitamos saber cuáles son el funcionamiento de la construcción, cuáles son los horarios y si es que son sistemas o no eficientes, cómo está funcionando, cuántos vatios está generándose en transporte, la morfología urbana, qué tan densificada está el área, cuáles son las alturas que se manejan en las áreas de estudio, si existe o no áreas verdes. Y también necesitamos saber lo que son características del sitio de referencia en cuanto a datos meteorológicos. Para este dato meteorológico también el simulador ya lo está estimando. ¿Cuál es nuestra zona de estudio? Bueno, como les mencioné, es Guayaquil, ¿no? Tenemos aquí una fotografía de 1930, cómo era la ciudad antes en la parte del cerro, ¿no? Podemos ver que las edificaciones son no más allá de 2 pisos, hay todavía una cobertura vegetal, no existe una densificación urbana, todavía tenemos, si bien es cierto, hay casas al pie del río, pero todavía no existen estos edificios altos que están obstruyendo el paso del viento. Ahora podemos ver una fotografía actual también en donde vemos que el cerro está completamente lleno de viviendas, la zona de vegetación está reducida y esto también está generando estos efectos de aumento del calor antropogénico. Para los principios del siglo XX la población de Guayaquil era de 70.000 personas, actualmente es de 2,5 millones. Entonces podemos notar, ¿no?, cuál es la densificación. En Guayaquil no solo ha crecido en la parte del centro, vamos a ver ya más adelante cómo ha crecido en la parte de lo que es el norte, sur y hacia este y oeste. Tiene también un área urbana de 340 kilómetros cuadrados.
Entonces esta es una imagen de Guayaquil en 1961, que prácticamente esto es el centro de la ciudad, de donde empezó a expandirse, y tenemos una imagen 2001 que no es muy diferente a la actual, ¿no? Probablemente se ve un poco de crecimiento más hacia el sur o hacia el norte. Entonces podemos ver cómo se ha ido densificando la ciudad, cómo se ha ido alargando, y incluso podemos nosotros notar que tenemos ya la ubicación cerca a los ríos, ¿no? Esta zona antes estaba desprovista de viviendas y ahora podemos ver que todo está completamente lleno. Y también del otro lado del río, que es la zona de Durán, San Borondón, donde también ya hay una densificación urbana. Dentro de la metodología lo que hicimos fue seleccionar 8 sitios que tengan diferentes tipologías. En estos 8 sitios lo que logramos es que, aparte de tener diferentes tipologías, estén distribuidos en toda la ciudad. Entonces tomamos un sitio en el norte, que esta es la expansión norte. Son viviendas de no más allá de 2 pisos, es una densificación urbana pero para residencia. Podemos ver casas adosadas. También tenemos lo que es la zona industrial, que son galpones, estructuras metálicas, y una expansión rural, que en este caso nosotros tomamos la SPOL, porque tiene, si bien es cierto, no está tan en la parte rural, tan a las afueras de la ciudad, pero esta tiene una característica diferente, ¿no? Tiene edificaciones y también tiene una cobertura vegetal, que es predominante también en las áreas. Tenemos también una expansión al este, que es la que les decía de San Borondón, que es al otro lado del río. En este caso podemos ver que hay viviendas, también tenemos vegetación, pero estas viviendas son diferentes, no son de 2 ni 3 pisos. Aquí podemos ya encontrar edificios para residencia. Tenemos Las Peñas, que es una zona alta, son viviendas de 2 pisos, pero este sitio de Las Peñas recibe lo que es la corriente de viento que viene del río, además que está en una zona más alta a comparación de lo que es el centro del crecimiento urbano. También tomamos lo que es el centro del crecimiento urbano, que son de dónde empieza la ciudad, ¿no? Dónde nace la ciudad como tal, y una expansión de este centro. Tal vez en esta imagen no se puede notar bien, pero es como una barrera, ¿no? Que tal vez se ve como que delimita hasta dónde llega el centro de crecimiento de la ciudad y cómo se ha ido expandiendo. Entonces se ve un corte hasta dónde llegan los edificios y dónde continúan ya la parte residencial. Y tenemos la nueva expansión sur, que son igual viviendas pequeñas, adosadas, de 2 pisos. Actualmente la población de Guayaquil, les dije que era 2,5 millones, y esto representa el 15% de lo que es la población de todo del territorio ecuatoriano. Una vez que identificamos los 8 sitios, sacamos cuáles son sus parámetros urbanos. En este caso sacamos cuáles son las alturas, cuánto es su área de construcción, su área de vegetación, cuánto tenemos de suelos desnudos, y sacamos estos parámetros. Entonces hicimos una recopilación de información de cuánto tiene la parte catastral, de cuánto tiene la vegetación, suelos, y cuál es también el área que cubre en este caso las calles y de qué materiales son. Para el levantamiento de esta información se le hizo sobre una fotografía aérea a escala 1:1000, que es una fotografía que se utiliza para catastro. En cuanto a lo que es materiales, una vez que ya se definieron cada uno de estos sitios con su vegetación y todas las características que les menciono, sacamos cuáles son los materiales de pared, techo y suelo, y también la calle de este sitio. Para este proceso lo que utilizamos fue salidas de campo con los chicos del laboratorio de Guayaquil, además que también se complementó algunos sitios con la ayuda de Street View, en donde nosotros podemos ver mediante fotografías cuántos pisos tiene cada vivienda, cuáles son los materiales, e incluso características como los colores de, por ejemplo, paredes que se estén utilizando. Ahora sacamos los parámetros de construcción, que estos también son importantes como ingreso de datos para la simulación. Tenemos 2 parámetros importantes, el albedo y la emisividad. El albedo es la reflectancia de los cuerpos de una superficie hacia el exterior. Esto se lo mide en porcentajes. Entonces, si nosotros tenemos una absorción de esta luz al 100%, ¿qué porcentaje el material está expulsando? En los cuerpos blancos o más claros, el porcentaje es menor. En los cuerpos oscuros, en los más oscuros, el porcentaje de albedo es mayor.
Tenemos también lo que es la emisividad. En este caso es la capacidad que tiene un cuerpo de devolver al ambiente el calor que ya absorbió. Entonces tenemos estos dos datos que son importantes. Para lo que es la reflectancia del albedo, nosotros lo pudimos, se hizo pruebas de laboratorio para estos materiales con el espectrofotómetro, y para la emisividad, como no se ha hecho estas pruebas de laboratorio, se mantuvo algunos datos ya según la bibliografía, ¿no? Porque no varía, lo que va a variar es la forma del ambiente que puede cambiar el comportamiento de este material. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, tenemos la caracterización para cada uno de los sitios en cuanto a cada uno de sus materiales, tanto de albedo y de emisividad. Como les dije, la emisividad se mide en rangos del 0 al 1, es un índice, y el albedo se puede medir en porcentajes, hasta el 100%. ¿Cuáles son nuestros resultados de los 8 sitios? Los resultados nos dan en horas para una semana. En este caso, para la simulación se utilizó la primera semana de enero, por ser también enero uno de los meses más calientes los meses que tienen temperatura mayores en la ciudad, y se tomó como parametrizar el método la primera semana. Utilizamos, aquí podemos ver cuáles son las horas para una semana, y vemos aquí la característica de cada día, ¿no? Podemos ver que el día 1, 3, 4, 5 y parte de 6 son los más calurosos, que puede ser también que son días soleados. Y el día 2 y el día 7 son los que tenemos, se ve que el comportamiento baja en cuanto a su temperatura, pero puede ser también que son los días que tienen nubosidad. ¿Cuáles son los resultados para para un día soleado? Esta caracterización es para el primer día soleado que pudimos observar. La temperatura que se puede medir en el sitio, por ejemplo, la más alta es de 26 grados centígrados, y el efecto isla de calor, la temperatura está aumentando a las 6 de la mañana a 2.7 grados centígrados. Entonces nosotros podríamos alcanzar los casi 29 grados centígrados con este efecto isla de calor. De igual forma, en la temperatura más baja en este caso son la expansión este y la expansión rural, ¿no? Como les dije, la expansión este es la parte en donde están las residencias en edificios y tiene vegetación, y la parte rural de igual forma, son edificaciones más pequeñas, pero también hay la presencia de vegetación. Entonces tenemos que la temperatura es más baja y que el incremento de temperatura también a la vez es más bajo. A las 12 del día, de igual forma, tenemos que la zona más alta es en la zona industrial, pero este no tiene un mayor incremento. El incremento es este tiene una reducción de menos 0.3 grados centígrados. De igual forma, el que llega a reducir su temperatura es la expansión este, ¿no? Donde hay residencia y vegetación. A las 6 de la tarde, la zona industrial crece con 3 grados centígrados en cuanto a su temperatura, y a las 12 de la noche podemos ver que puede llegar hasta un aumento de 4.7 grados centígrados. Este mismo comportamiento se ve parecido en lo que es un día nublado. Entonces, con esto estamos confirmando que mientras las zonas densificadas tengan menos cobertura vegetal, las olas de calor, el aumento de temperatura se va a notar más. Mientras que en las zonas rurales o en las zonas alejadas donde exista vegetación, una edificación no tan densificada, la temperatura va a ser menor o va a tender a crecer menos también su temperatura. Como les decía, ¿no? En Guayaquil tenemos esta pared ahora donde está obstruyendo el paso del viento, y lo que está también aportando a que se genere esta isla de calor en lo que es la parte densificada de la ciudad. ¿Cuáles son las conclusiones? Los resultados de la simulación muestran que Guayaquil puede tener un aumento de 3 a 4 grados centígrados de acuerdo a estas simulaciones, pero también es importante que nosotros hagamos una toma de datos y mediciones reales en el sitio. Esto podemos hacerlo mediante sensores remotos o con sensores que puedan medir directamente la temperatura en las calles. En la metodología para medición de esta temperatura se propone que sea en una altura de 2 hasta 6 metros, ya que esa es la temperatura que perciben las personas.
Teniendo en cuenta lo que dice el panel intergubernamental para el cambio climático, predice que a finales del siglo podemos tener un aumento de los 6 grados centígrados, pero si se genera este efecto de isla de calor podríamos llegar a los 10 grados centígrados a finales del siglo, lo cual va también a ocasionar olas de calor, exponer a la gente en cuanto a su salud. También la gente va a necesitar más aires acondicionados, más sistemas de enfriamiento de sus viviendas, entonces la demanda de energía va a crecer también en las ciudades. Es importante también que las nuevas regulaciones consideren ya estos temas del cambio climático, consideren qué es una edificación eficiente, cuáles pueden ser las medidas de mitigación a estos efectos para poder ir reduciendo la temperatura con el pasar del tiempo. ¿Cuáles son nuestros trabajos futuros? Como les mencioné, nosotros hemos trabajado ahora en Guayaquil y lo que hicimos fue una selección de sitios de forma aleatoria, dependiendo de la tipología del lugar. Pero nos dimos cuenta que a nivel sudamericano tenemos otras ciudades que también son portuarias, que se encuentran cerca a lo que es la línea de costa y también están teniendo este mismo comportamiento en cuanto a su crecimiento. Podemos observar Lima, que de igual forma, ¿no?, su centro de crecimiento es en el puerto, como inician estas ciudades, y se empieza a expandir, ¿no? En este caso, de igual de forma hacia el hacia el norte, sur y hacia el este. En el caso de Antofagasta tenemos de igual forma, ¿no? Tenemos un centro en donde empezó a expandirse la ciudad, pero como esta tiene una orografía que no le permite crecer hacia el este, entonces está creciendo hacia el norte y hacia el sur. Y Valparaíso y Viña, que en este caso Valparaíso igual nace como una ciudad portuaria y empieza a tener una conurbación, que en este caso es Valparaíso. Entonces se están uniendo incluso las ciudades y estas tienen las mismas características. Lo que se pretende hacer en este estudio es ya no tomar sitios aleatorios para hacer estas simulaciones y ver cuál es el efecto en el cambio de la temperatura, sino se ha planteado una metodología que a partir de la línea de costa se van a hacer áreas de influencia de 2 kilómetros cada área de influencia, y dentro de esta área de influencia se va a tomar la muestra. Estas muestras son de 1 kilómetro y están ya parametrizadas para las 5 ciudades. Podemos ver también que para el 2050 cuál es el incremento de temperatura para estas ciudades. Por ejemplo, tenemos que en este caso, por ejemplo, Lima, que puede llegar hasta los 55-60 grados centígrados, y Antofagasta puede tender a tener un aumento de 2 grados centígrados, y Valparaíso y Viña también tienen un crecimiento de temperatura.